Hola, buetas tardes. Mi nombre es José Manuel Lomelí Terán. Soy especialista en medicina crítica y actualmente laboro en el Hospital H. Querétaro en la ciudad de Querétaro. El tema que les voy a compartir es relacionado a los biomarcadores en COVID-19 y esto es con la finalidad de dar un abordaje de si realmente son útiles o no, cuáles son las alteraciones que se presentan y dar un pequeño repaso acerca de lo que es esta enfermedad que a todos nos está quejando en esta pandemia que es el COVID-19. Quiero compartir con ustedes, empezar con un caso clínico. Se trata de un hombre de 34 años de edad que nos llega aquí al servicio de terapia intensiva. Él no tiene crónico degenerativos, no tiene ninguna toxicomanía y tiene un peso de 114 kilos con una talla de 1,78, lo que le da un índice de masa corporal de 37,7, es decir, lo sitúa en una obesidad grado 2. Pues es un paciente que seguramente todos los que estamos viendo pacientes con COVID, tanto pacientes adultos como pediátricos, es un factor común el encontrar la obesidad en aquellos pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Él inició 11 días antes de su llegada a nuestro hospital con astenia, adinamia, mialgias, artralgias, refería mucho hacia cialorrea. Tuvo fiebre, la cual no cuantificó 2 días después de haber iniciado el padecimiento y 8 días después de que había empezado con su padecimiento empezó con tos. No tenía flemas, tampoco tenía sensación de falta de aire por la tos y lo que sí es que posteriormente empezó a notar que sí le generaba falta de aire la actividad física, es decir, al movimiento y demás empezó con la disnea y por esto acudió a un hospital a que lo revisaran. Lo ingresaron, lo dejan internado, le ponen el oxígeno y con esto parcialmente mejora la disnea. Después de ya estar hospitalizado, le inician alto flujo, lo empiezan a colocar en posición prono con alto flujo y sin embargo la enfermedad continúa progresando, llega el reporte positivo de SARS-CoV-2 y finalmente pues establecen el diagnóstico de COVID-19. Eh, Cuando perciben que la falta de aire y la oxigenación no mejoran con el alto flujo y la posición prono, es que deciden el envío a nuestro hospital. Por lo tanto, llega con nosotros en las siguientes condiciones que veremos a continuación. Parte del manejo que había recibido pues era penicilina, metamizol, paracetamol, ceftriaxona, dexametasona, que esto pues es algo común que observamos en los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Son pacientes que ya difícilmente vienen sin algún tratamiento y ya vienen, digamos, toreados o ya vienen peloteados con un montón de cosas que muy probablemente dificulten el manejo del paciente. Y pues como lo comentábamos, en el hospital previo había sido manejado con oxígeno de alto flujo, le habían puesto furosemide, posición prono y a pesar de esto no había mejorado. A su ingreso lo encontrábamos ya con 80 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto, temperatura de 37,7 grados, saturando al aire ambiente 22% y con el FiO2 al 100% en ventilación no invasiva alcanzaba 54% de saturación. Seguramente esa frecuencia cardíaca era por un factor ya de agotamiento, de que ya estaba totalmente caminado en su evolución, que su reserva adrenérgica ya estaba agotándose y por lo tanto ya ni siquiera alcanzaba a hacer una taquicardia. Este paciente pues estaba en inminencia de paro si no hacíamos algo a continuación. Esta es la tomografía que nos enviaron desde el hospital previo, en donde observábamos pues las lesiones de vidrio deslustrado, características que ocupaban prácticamente la totalidad del parénquima pulmonar, muy pocas partes respetadas, algunas de ellas ya con sitios de consolidación. Y pues con todo esto, pues lo que podemos establecer hasta este punto, simplemente por la oxigenación y por esta imagen, es que se trata de un paciente que es un paciente grave.
¿Qué hicimos de manera inicial? Pues lo seguimos preoxigenando con la ventilación no invasiva hasta un soporte de 25, que después al sedarlo lo cambiamos a presión inspiratoria con CPAP de 8. Se medicó con remifentanilo, propofol, rocuronio. Iniciamos ventilación mecánica con oxígeno al 100%, ventilación en la medida de lo posible protectora, y se colocó en posición prono. Inició el requerimiento de norepinefrina para tratar de mantener la presión arterial. Como ya venía totalmente agotado, pues seguramente iba a existir un colapso hemodinámico. Muchas de las ocasiones esperamos a una gasometría para tomar decisiones. En este caso, en este paciente que viene con inminencia de falta de aire, con una saturación baja a pesar del oxígeno, la gasometría difícilmente va a cambiar nuestra decisión hacia hacer algo lo más rápido posible. Lo que va a hacer es a lo mejor estadificar la enfermedad, pero no tendríamos que esperar a una gasometría para tomar la decisión en darle asistencia ventilatoria a este paciente, ¿no? Sino que lo que se hace en este punto, primero lo intubamos, tratamos de estabilizarlo y luego sí tomamos la gasometría, ¿no? Para ajustar lo demás. Entonces aquí observamos que tiene una acidosis respiratoria con un pH de 7.23, un CO2 que para la altura de la ciudad de Querétaro es alto, está en 55, incluso para el nivel del mar está también alto, una PO2 de 80 con una FIO2 al 100%, lo que nos da una relación PO2-FIO2 de 80. Su lactato inicial de 3.8 milimoles, no tan mal para la condición en la cual llegó el paciente, y alcanzaba una saturación ya con esta gasometría inicial del 100%. En el reporte de laboratorio, lo que nos compete y lo que vemos comúnmente son hallazgos que hay médicos que ya entre nosotros decimos, híjole, un paciente sin linfopenia difícilmente va a ser COVID. Sí los hay, pero son los menos, ¿no? La gran parte de pacientes van a cursar con linfopenia, lo veremos más adelante, y como era el caso, pues este paciente tenía linfocitos de 736, lo cual para un adulto es algo bajo. El fibrinógeno también alto. Estos trastornos de la coagulación también son comunes, como la hiperfibrinogenemia, dímero de alto, ambos estaban significativamente elevados, por lo tanto sabemos que esto condiciona un estado procoagulante, entonces seguramente los íbamos a encontrar de esta manera. En sus laboratorios, pues al ser un paciente obeso, con cierto componente de síndrome metabólico, con hipertrigliceridemia, deshidrogenasa láctica, que también es otro marcador alto para nuestro punto de referencia, hipoalbuminemia de 2.9, procalcitonina alta para nuestro punto de corte de referencia, que es 0.5 nanogramos, 1.86, PCR también alta, ferritina muy alta, y nosotros contamos con este otro biomarcador que es la interleucina 6, que se ha observado que en algunas poblaciones estudiadas de COVID se asocia a un mal pronóstico. Entonces, nuestro punto de corte más alto es 7 picogramos. Aquí observamos que tenía 2.249. Sin duda, una gran respuesta inflamatoria, una gran tormenta de citocinas. Pues con esto para nosotros es un SIRA grave, una neumonía adquirida en la comunidad por SARS-CoV-2, obesidad grado 2, ya en choque séptico de origen pulmonar, fenotipo 5, el cual esos fenotipos en los pacientes adultos están descritos como desde el fenotipo 1 que no tiene síntomas hasta el fenotipo 5 que cursa con SIRA grave y disfunción orgánica. La disfunción orgánica que se sumaba pues era el colapso hemodinámico y con un puntaje de gravedad de SOFA score de 8 puntos, o sea, un paciente grave. ¿Qué hicimos? Pues lo mantuvimos sedado, lo mantuvimos con antibióticos, seguramente ya con datos de sobreinfección por esta procalcitonina alta, por las zonas de consolidación que veíamos en la tomografía, enoxaparina, también a dosis terapéuticas prácticamente para este paciente, porque el dímero de alto, el fibrinógeno alto nos hablan de un estado procoagulante activo, ¿no? La norepinefrina para el soporte hemodinámico, y hasta este punto teníamos un poco más de uso de tocilizumab, sabemos que es más orientado a algunas poblaciones, pero ahora sí que como
pues en este paciente, 2000 de interleucina 6, cuando está más de 1000 veces más de 500 veces su valor de corte, pues seguramente nos habla de que hay un componente muy ligado a la interleucina 6. Entonces, utilizamos tocilizumab y la dexametasona 6 miligramos por día durante 10 días. Finalmente, el paciente egresó a casa, egresó sin oxígeno y actualmente está pues sin ninguna secuela en casa. ¿Por qué es importante empezar con un caso clínico? Porque quiero hacer como una mención de todo lo que sucede a través de la infección por COVID. Sabemos que gran parte es el daño directo que genera el COVID, este daño ligado al receptor de angiotensina 2, y que esto tiene varios caminos por los cuales puede generar daño. No solamente es la estimulación de este receptor, sino que al estar bloqueado este receptor también da un desequilibrio en cuanto a la interleucina, que en lugar de convertirse a angiotensina 2, perdón, hacia la angiotensina, que en lugar de convertirse en angiotensina 2, vemos ahora una variante que va del 1 al 9 o del 1 al 7 en el caso de la angiotensina 2. Tenemos una sobreexpresión de angiotensina 1 porque no puede ser utilizada la angiotensina 2 si hay una excesiva acumulación de angiotensina que está relacionada a un daño tisular, a una remodelación, a una inflamación, a una vasoconstricción y a una modificación en la vascularidad, en la permeabilidad vascular. También existe un mecanismo de un daño endotelial directo a través del COVID, que esto pues va a desencadenar una producción acelerada de trombina con un descenso en la fibrinolisis, y por eso es que existe un estado procoagulante. Es tan difícil mantener estos pacientes porque no todo lo va a hacer el ventilador mecánico, sino que también gran parte de esta afección está ligada al estado circulatorio pulmonar, que tenemos que ayudarle con evitar que se propicie más formación de coágulos. En algunos casos se ha descrito el protocolo de darles vasodilatadores pulmonares para mejorar el flujo sanguíneo pulmonar, porque es otra de las cadenas por las cuales se puede mediar el daño. Y por último, un síndrome relacionado a las citocinas, el cual existe una respuesta inmunológica alterada que no queda del todo claro cuál es el mecanismo directo. Se dice que puede ser por la angiotensina, se dice que puede ser por la cascada que desencadenan las proteínas del COVID. Es un universo totalmente desconocido que estamos aprendiendo a continuación. Sin embargo, hay cosas que están evaluadas, como es la alta presencia de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa y los altos niveles de dímero D, que esto va a condicionar trombosis, mayor inflamación, mayor trombosis, y entramos en un círculo vicioso, el cual va a generar una gran afectación tanto del parenquima pulmonar como de la vasculatura pulmonar. Esto entonces fue descrito acerca de, bueno, y si debemos de repente de dar, suspender los inhibidores de la angiotensina o suspender los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Bueno, esto ha sido estudiado y esa sobreexpresión de angiotensina no necesariamente se ve perjudicada por estos medicamentos, sino que al contrario, un paciente que está con descontrol hipertensivo sabemos que tiene una mayor expresión de receptores de angiotensina 2, que eso podría ser el problema principal. Entonces es importante generar una buena regulación de la presión arterial. Dentro de la enfermedad tenemos que conocer en dónde se sitúa nuestro paciente. Todos hemos recibido preguntas así de que tuve contacto con un paciente que fue positivo hace 2 días. ¿Debo de hacerme la prueba? ¿No debo de hacerme la prueba? ¿Debo de tomarme una tomografía? ¿Debo de hacerme biomarcadores de sangre para ver si si me voy a complicar o no? Y realmente es difícil saber este daño en un periodo de incubación, que del contacto al inicio de los síntomas puede ser hasta de 5 días. Posteriormente vienen los síntomas relacionados a la viremia, la carga viral, en donde está la fiebre, la tos, la fatiga, la anorexia, los dolores musculares, la diarrea. Y en promedio, nosotros observamos que la gravedad se puede presentar, o la enfermedad se suele tornar grave en
la disnea puede aparecer en 40% de los pacientes sintomáticos, el daño grave en 14% de los pacientes sintomáticos y el daño crítico en 5% de los pacientes sintomáticos. Pero esto no aparece en los primeros días. Entonces, es fundamental que pues aquí si medimos biomarcadores no nos van a hablar de gran cosa. Los biomarcadores debemos de tomarlos acá para poder catalogar cómo le va a ir a nuestro paciente, qué tan grave es la disnea, qué tan grave es esa sensación de falta de aire cuando llega al hospital. Además de eso, el COVID tiene un universo de manifestaciones que van desde alteraciones neurológicas como el dolor de cabeza, encefalopatía, escalofríos, la pérdida del sabor, la pérdida del olfato, la presencia de stroke, de embolismos que han sido una ocurrencia mucho mayor en la actualidad relacionada a las infecciones por COVID, daño renal agudo, proteinuria, hematuria, elevación de enzimas hepáticas, elevación de bilirrubinas, diarrea, náusea, dolor abdominal, anorexia, trombosis pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis de los catéteres. Vemos pacientes que fácilmente se tapan las vías, que fácilmente hacen complicaciones relacionadas a las vías que debemos de cuidar. Takotsubo, que es el corazón estresado finalmente, que también lo vemos comúnmente, más infartos, más arritmias, más prevalencia de choque cardiogénico, de isquemia miocárdica, hiperglicemia, diabetes, resistencia a la insulina, todo lo que ustedes quieran que pueda no desearle a nuestro peor enemigo, eso va a desarrollar el paciente que tenga COVID y sobre todo aquel paciente que tenga COVID grave, incluso alteraciones dermatológicas como lívido reticularis, eritema, rash con eritema, urticaria, vesículas. Es un montón de cosas que puede presentar el paciente con COVID. ¿Y esto por qué? Pues porque vemos que existen muchos mecanismos por los cuales puede dañar al paciente. Entonces, claro que en cualquiera de estas enfermedades pues tenemos biomarcadores, ¿no? A nivel endocrino, la hiperglicemia, pues un biomarcador sería la glucosa, sería la hemoglobina glicosilada. A nivel cardíaco, las enzimas cardíacas como la troponina I, la troponina T. A nivel de un riesgo de trombosis, pues más que para llegar al diagnóstico con un valor predictivo muy alto negativo, un dímero D. Y así, en cada una podemos encontrar biomarcadores para estadificar a nuestra enfermedad. Sabemos que estos biomarcadores pues hay del tipo hematológico, bioquímicos, de la coagulación, biomarcadores inflamatorios y aquellos potenciales biomarcadores. Voy a mencionar aquellos que utilizamos frecuentemente y que pues son de bastante utilidad y que incluso tienen relación al caso clínico que veíamos anteriormente. Por ejemplo, el recuento de leucos totales, pues elevado. Los neutrófilos también podrían estar elevados, pero contrario a esto, lo que observamos, la linfopenia, linfocitos disminuidos. Elevados los siguientes biomarcadores: ALT, AST, bilirrubinas, nitrógeno ureico, deshidrogenasa láctica, mioglobina, CK, troponina I, creatinina y disminuida la albúmina. También a estos biomarcadores podríamos sumarle un montón de cosas. Por ejemplo, la PCR, la ferritina sérica, la procalcitonina y en nuestro caso que tenemos al alcance, la interleucina 6 para medir. Hay muchos biomarcadores como la homocisteína, la angiotensina 2 que son propuestos que podrían en algún momento ser de utilidad para estos pacientes. Sin embargo, con lo que tenemos en la actualidad, tenemos bastante para poder estadificar cómo le va a ir a nuestro paciente. Aquí falta que se adicione amilasa y lipasa, que es algo que también comúnmente se encuentra elevado en los pacientes con COVID. Entonces, ya no es que tengamos solamente uno, sino tenemos muchísimas herramientas para elevar. Dentro de estos biomarcadores vemos cómo estos cambios en el biomarcador, por ejemplo, en la PCR se encuentra elevado, el amiloide sérico también elevado, nosotros no lo tenemos, la interleucina 6 elevada, la deshidrogenasa láctica elevada, el recuento de glóbulos blancos también elevado. El recuento plaquetario podría estar disminuido en algunos casos, la troponina también elevada y los biomarcadores renales como la urea y la creatinina, no en todos, pero en algunos pacientes establecen incluso el diagnóstico de daño renal agudo, sobre todo la creatinina, que también se puede encontrar elevada. Vean cómo estos biomarcadores pueden
predecir qué tan bien o qué tan mal le va a ir al paciente. Por ejemplo, llega a mi consulta un paciente con falta de aire, con síntomas respiratorios. No sé si debo de dejarlo en la unidad de cuidados intensivos o puede ir a un área de hospitalización. Pues los biomarcadores pueden ser esa pauta que me diga si el paciente se va a deteriorar en algunos días o si el paciente le va a ir bien. Fíjense cómo la linfopenia es un factor que se asocia a un peor pronóstico. Prácticamente en todo, en este metaanálisis, en todas las poblaciones, la linfopenia estaba presente. Entonces, la linfopenia es algo que debemos de considerar. Otro de los factores que también puede estar presente es la trombocitopenia, ¿sí? La trombocitopenia, había los estudios que tuvieron más impacto, por ejemplo pues en estos estudios se observaba que tenían trombocitopenia y que se relacionaba a un peor pronóstico. Por lo tanto, la trombocitopenia también es un factor que debemos de considerar. En este otro análisis vemos que la proteína C también es un buen marcador que nos ayuda a establecer si el paciente le va a ir bien o le va a ir mal cuando tenemos COVID. Esto entonces pues forma parte de la evaluación de un paciente que ya llegó al hospital. No quiere decir que le tengamos que tomar a alguien que está en casa con fiebre, con mialgias, artralgias, pues no le voy a hacer todos los biomarcadores, ¿no? Se lo voy a hacer a aquel que ya llega con disnea al hospital o aquel que tiene factores de riesgo como obesidad, como dislipidemia, como hipertensión, resistencia a la insulina, edad, cosas que sabemos que de entrada es un paciente que tiene riesgo. Y si ese paciente tiene COVID, pues a lo mejor de forma ambulatoria puedo tomarle y todo aquel que ya llega al hospital con baja oxigenación, debo de hacerle estos biomarcadores para saber cómo le va a ir finalmente. Otro biomarcador sin duda es la procalcitonina, que también se relaciona a un peor egreso cuando tiene valores más altos en relación a aquellos que tienen una procalcitonina más baja. La seca total, podría decirles que no tenemos tantas defunciones. En el hospital nuestra tasa de mortalidad de pacientes intubados es del 8%, lo cual es bastante bueno y esto pues es por todo un esfuerzo de múltiples servicios. Pero aquellos pacientes que han fallecido, la seca es un marcador que regularmente se encuentra muy alto. Y muy alto hablamos de 20,000, 15,000, o sea, valores extremadamente altos que seguramente hablan de toda la destrucción celular que está sufriendo el paciente, incluso a nivel muscular, ¿no? La AST también como un predictor de cómo le va a ir al paciente, con peor egreso a aquellos que tienen una mayor AST. Y la creatinina, pues sin duda sabemos que un paciente que desarrolla daño renal agudo en el hospital tendrá un peor pronóstico en prácticamente todos los escenarios. Entonces, estos biomarcadores son constantemente alterados. Y también dentro de estos vemos el dímero D, que también se observa alto para los pacientes que tienen un peor pronóstico, la deshidrogenasa láctica y hablando de un biomarcador en específico, que es la ferritina, sabemos que la ferritina es algo que ha surgido muy alto, sobre todo en pacientes con COVID, pero ya había poblaciones, por ejemplo, los pacientes diabéticos que además estaban con choque séptico, que tenían altos niveles de ferritina, que probablemente no medíamos antes esto, ¿no? Sabemos que está muy ligado a los macrófagos, que cuando existe la presencia del SARS-CoV-2 a nivel del epitelio pulmonar, existe una activación de los macrófagos, que estos también son encargados de liberar la interleucina 6, la interleucina 10 y desencadenar la tormenta de citocinas, que esto también pareciera que los macrófagos tienen la posibilidad de secretar ferritina y esta tormenta de citocinas también generar un mayor incremento en la ferritina. Ahora, lo que no está del todo claro, pero existe una posibilidad de si la ferritina es un inmunomodulador que además estimula a los linfocitos para dar una producción de interleucina 10 y generar una supresión inmunológica, que esta ferritina también siga estimulando los macrófagos para una mayor activación o que genere una activación a través de la interleucina 1 beta, que también pueda generar una activación inmune. Entonces, son muchos caminos que están por descubrirse con respecto a la ferritina.
Lo que sí sabemos es que hay varios metaanálisis en donde los niveles de ferritina también se relacionan a un peor pronóstico. Por ejemplo, estos pacientes que no tenían enfermedad severa contra estos pacientes que sí tenían la enfermedad de manera grave. Vean cómo el promedio de ferritina en la población de Wuhan, China, en el estudio de Tongji, tenían 337 microgramos por litro como promedio de ferritina, comparados contra los del peor pronóstico que tenían 1598. Aquí no fue significativo. Sin embargo, aquí sí fue significativa la diferencia, con 500 de ferritina comparado contra 800, en donde los rangos de normalidad oscilan entre 30 y 400. O sea, prácticamente muchos de los pacientes tenían la ferritina alta, pero muy alta, aquellos pacientes que les iba todavía peor comparado contra los pacientes que tenían una enfermedad no grave. Entonces, es un biomarcador que sin duda también tenemos que sumar a la evaluación. Entonces, si no la tenemos, tampoco es que no podamos hacer nada. Si la tenemos, pues habría que medirlo para estadificar cómo le va a ir a nuestro paciente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, pues los biomarcadores sin duda son importantes para establecer la gravedad de la enfermedad. Ya lo vimos en algunos metaanálisis, biomarcador por biomarcador en específico. Entonces sí sirven. Pues si están más altos, pues es que le va a ir peor al paciente. Si están no tan altos, no le va a ir tan mal al paciente. Algunos de ellos pueden orientar la terapéutica. Por ejemplo, los protocolos para recambio plasmático se basan en ferritina, los protocolos para el uso de tocilizumab se basan en interleucina 6 y también algunos protocolos para el uso de esteroides se basan en la presencia de estos mediadores inflamatorios altos. A nosotros en el día a día nos permite evaluar las tendencias y el curso clínico de la enfermedad. Si mi paciente tiene 100 de linfocitos y al día siguiente tiene 200, bueno, puedo respirar un poco más tranquilo. Siguen estando muy bajos, pero sé que esa cadena de inflamación podría estar frenándose. Si la procalcitonina estaba muy alta y va para abajo, también podría estar mejorando. Si la AST, la ALT, la deshidrogenasa láctica van con tendencia en descenso, sé que esa respuesta inflamatoria está disminuyendo. El dímero D es algo que en nuestro día a día vemos exageradamente alto, al igual que la ferritina, y estos cuando empiezan a bajar realmente se relaciona a un contexto clínico de mejoría en el paciente. Entonces son biomarcadores que podríamos utilizar. Gran parte de estos biomarcadores están al alcance de todos. Entonces, no es que tengamos que tomarles a todos interleucina 6. De hecho, nosotros la tenemos en el hospital, pero no se la hacemos diario a los pacientes por el costo, porque pues además no va a existir una gran variación. Pero, por ejemplo, un paciente puede llegar al día 1 y a las 24 horas tomamos otra interleucina. Si esa interleucina baja, simplemente con haber puesto en reposo al paciente, con haberle puesto alto flujo y demás, casi podríamos asegurar que el paciente le va a ir bien. Estamos estudiando todo esto, ¿no? Se está recabando una base de datos. Pero si el paciente sube la interleucina, a pesar de ya estar con oxígeno en reposo, va que vuela a la intubación, porque este está desencadenando una mayor respuesta inflamatoria que no estamos frenando con las medidas iniciales que hemos implementado. Debe considerarse el uso de los biomarcadores como parte de la evaluación integral del paciente y sí o sí en los casos graves. ¿Sí? No podemos estar solamente con una biometría hemática, una química sanguínea y unos electrolitos evaluando al paciente. Claro, en estos pacientes la procalcitonina es de muchísima utilidad. Nos va a decir si hay datos de sobreinfección, si hay sospecha de sobreinfección, si está exageradamente alta, cómo va la respuesta inflamatoria de nuestro paciente. Entonces, estos biomarcadores en la actualidad han venido a abrir un panorama que no conocíamos en muchos casos, que seguramente muchas enfermedades ya los presentaban de manera alterada y que al estar tan habituados a esta enfermedad, a no ser tan mortales, no las habíamos conocido. Llega una enfermedad nueva, mortal, que nos hace ver la importancia de establecer el pronóstico en nuestros pacientes y de asistirnos de estos biomarcadores
desde la llegada en los servicios de urgencia, desde los primeros días en los servicios de hospitalización, servicios de cuidados intensivos en todas las áreas en donde se encuentra el hospital. Les dejo mi correo si existe alguna duda, y además si desean alguna información, alguna bibliografía de la que proyecte, ahí seguiré en contacto con ustedes. Muchas gracias.